la obediencia a los padres es algo que se debe de hacer como para el Señor. Dice también la Biblia, esto es justo, esto es adecuado, es correcto, ¿no? Está bien, es algo agradable al Señor, la obediencia. Hay otro mandamiento también, parecido, Colosenses 3:20, que es un paralelo de este pasaje. Colosenses 3:20 dice, hijos, obedeced a vuestros padres en todo, dice. Es un pasaje paralelo, es la misma enseñanza. Pablo está escribiendo particularmente lo mismo, pero desde una diferente óptica. Dice, hijos, obedeced a vuestros padres, ¿en qué? En todo. ¿Por qué? Dice. Ya no porque esto, como dice Efesios, ¿no? Si tú lo haces, esto es justo y te va a dar bendición. Es decir, si tú obedeces a tus padres, si tú desarrollas un corazón de gratitud, de obediencia a tu padre, a tu madre, y tratas de honrarle siempre, no solamente cuando estás bajo el techo de la casa, sino aún cuando ya hayas salido a una vida independiente y aún siempre tienes un corazón de honrar a tus padres, eso va a ser de bendición para ti mismo. Serás de larga vida, dice, sobre la tierra. Pero también hay otro factor. No solamente honrar a nuestros padres y obedecerlos es bueno, sino que dice Colosenses, hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto, dice, agrada al Señor. ¿No? Esto agrada al Señor. Así que si tú te has preguntado en el momento de tu vida, ¿cómo puedo agradar a Dios? Esta es una manera como tú puedes agradar al Señor. No es la única, obviamente, hay más formas de agradar a Dios. Dice la Biblia que sin fe, por ejemplo, es imposible agradar a Dios, ¿no? Entonces, teniendo fe, también le agradas, claro. Pero aquí, hablando de este tema en específico, dice la Escritura, si tú obedeces a tus padres en todo, esto agrada al Señor. Esto es agradable a Dios. Jesús mismo, dice la Escritura, que en todo estaba sujeto a sus padres terrenales, a pesar de que Él era Dios y sus padres no, eran simplemente seres humanos normales, comunes y corrientes. Jesús era Dios y aún así Jesús se sometió a sus padres terrenales, porque era lo correcto, porque era agradable a Dios, porque era lo que tenía que hacer como hijo. Entonces nuestra primera función como hijos, la primera función como hijos que tenemos es, si tenemos a nuestros padres con vida aún, obedecer a nuestros padres, ¿verdad? Obedecer a nuestros padres. ¿Ayuda a la obediencia a los padres? Sí. Porque un corazón obediente, un corazón sujeto, un corazón sumiso, te va a ayudar en la vida. Mucha gente piensa que sujetarse es humillarse. Mucha gente piensa que obedecer es de tontos, obedecer es de débiles, que cuando tú obedeces en todo, te vuelves un esclavo. Y eso no es cierto, es una mentira del diablo. La obediencia es el medio de la bendición de Dios. Dios bendice a través de la obediencia. Y la desobediencia es pecado. Entonces, cuando yo desobedezco a mis padres, no solo no estoy agradando a Dios, estoy pecando y estoy desarrollando en mi corazón un corazón rebelde. ¿Qué es un corazón rebelde? Un corazón que no se quiere sujetar, o sea, que no quiere obedecer. Es decir, papá dice una cosa y este hijo o hija dice, no lo voy a hacer porque no quiero. Yo voy a hacer mi propia voluntad. Yo voy a hacer lo que yo quiero. Yo no voy a hacer lo que tú me dices. El problema con eso es que ese corazón siempre te va a acompañar durante toda tu vida. Y tú vas a ser una persona que siempre tiene problemas para sujetarse a cualquier persona. Es decir, si yo no puedo sujetarme a mis padres, tampoco puedo sujetarme a mis profesores, tampoco puedo sujetarme a mis pastores, tampoco puedo sujetarme al gobierno civil, no puedo sujetarme menos a Dios. Soy una persona que vive en una condición de rebeldía. ¿Y sabes quién es el primer rebelde en la Biblia? ¿Quién es? El diablo. Claro, Satanás. Porque Satanás dice, yo voy a hacer mi propia voluntad. Yo no voy a hacer lo que Dios dice. ¿Ve? Entonces, la rebeldía, la desobediencia es bastante peligrosa. No solamente es pecado, no solamente no le agrada a Dios, no solamente te hace daño, sino que forma en ti un corazón rebelde que siempre te va a causar problemas. Así que si quieres que te vaya bien en la vida, si quieres que las cosas aseguran un buen futuro para tu vida, entre otras cosas, asegúrate de ser una persona que es obediente a sus padres. Si tienes la bendición
Si tienes la dicha de todavía tener a tus padres vivos o alguno de tus padres vivos, por ejemplo en mi caso yo solamente tengo a mi mamá ya, y a pesar de que yo soy un tipo de 45 años, ya no, en mi caso, en caso de la mayoría de edad, yo ya no estoy bajo el techo de mis padres, ya no le debo una obediencia en ese sentido, pero sí le debo honra, porque es mi madre. Amén. Y hasta que el Señor la tenga acá en la tierra, la voy a honrar, tengo que honrarla. Igual en el caso de mi esposa, igual en el caso de nosotros, ¿verdad? Si usted tiene sus padres vivos, entonces obedézcale. Usted vive todavía en su casa, usted come bajo su mesa, usted vive bajo su techo, usted disfruta de las bendiciones que Dios le da a través de sus padres, porque usted no vive una vida independiente, entonces obedezca. Amén. Obedezca. Obedezca, dice la Escritura, en todo. Obedezca como al Señor, ¿no? Como si lo hiciéramos a Dios. Y eso va a formar en ti un corazón obediente que te va a ayudar en el siguiente punto de este estudio que estamos viendo. El siguiente, primero es obedece a tus padres. Segundo es escucha a tu pastor. Como creyentes, formamos parte de una iglesia local. ¿Amén? Formamos parte de una iglesia local, un lugar donde los creyentes, donde cierto número de creyentes nos reunimos semanalmente para buscar a Dios, para cantar, para pasarlo bien con amigos, y eso es bonito. Pero la iglesia, Dios la ha diseñado. La iglesia no es un invento del hombre. Dios diseñó la iglesia y la diseñó con una estructura bien sencilla, nada complicada. ¿Cuál es esa estructura? Pastor o pastores y hermanos, ¿no? Hermanos que deben estar sujetos a la autoridad de estos hombres que Dios ha puesto, uno más, que Dios ha puesto sobre la iglesia. ¿Para qué? ¿Para qué están puestos los pastores? Para cuidar espiritualmente de la iglesia, para enseñar la palabra de Dios, para orar por los hermanos, para aconsejar a los hermanos, para presidir lo que se hace en la iglesia, los destinos de la iglesia de alguna manera, es decir, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, vamos a evangelizar o vamos a hacer células, ¿usted me entiende? Entonces, para presidir es que existen los pastores. ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos algún problema en nuestra vida? Cosas que no podemos saber qué hacer. Y sobre todo ustedes, muchachos, que están entrando a esta etapa de la vida tan bonita en la cual comenzamos a hacer las primeras cosas, ¿no? Mi primer estudio, mi primera carrera, mi primer amor, mi primer sueldo y cosas así, mi primer trabajo. O sea, son cosas importantes en la vida que van a marcar lo que va a venir más adelante. Y es importante decidir bien para no equivocarse. Y muchas veces vamos a encontrarnos en una situación de que no sabemos qué hacer. Da gracias a Dios si tienes padres cristianos que pueden aconsejarte, que pueden orar por ti, pero ese no es el caso siempre, no es el caso en todos. A veces los hijos somos creyentes y nuestros padres no lo son, o uno de ellos o los dos no lo son. Entonces, ¿qué hacemos en ese caso? ¿A quién pedimos consejo? ¿A quién pedimos ayuda? Para eso están los pastores, para eso están los hermanos maduros en la fe, para eso están las hermanas maduras en la fe, para aconsejar. Y es bueno pedir consejo. La gran mayoría de las veces, porque yo soy creyente desde los 19 años, ¿ya? Desde los 19 años yo vine a Cristo. Entonces en esa época yo era soltero, no tenía trabajo, recién estaba estudiando en San Marcos y muchas cosas no sabía qué hacer en mi vida. En ese momento mi madre no era creyente, mi papá no vivía con nosotros, así que no sabía a quién pedir consejo. Y muchas veces cometí el error de tomar decisiones sin pedir consejo a nadie. ¿Y sabes qué pasó? Me equivoqué. Porque el corazón es engañoso, porque yo no conocía bien la palabra de Dios, porque puedo tomar una decisión pensando que estoy haciendo lo correcto. Dice la Escritura que hay caminos que al hombre le parecen perfectos, derechos, pero su final es camino de muerte. ¿Qué debía hacer? Debía haber pedido consejo. No lo hice en su momento. Pero ahora, con los años, aprendemos esto. Entonces, si yo en mi vida he formado un corazón obediente, sumiso a mis padres, y la sumisión y la obediencia, ¿en qué se refleja? No solamente en obedecer, que papá te diga, ¿sabes qué? Tiende la cama, ya papá. Plancha esto, ya papá. O cocina aquello, ya mamá. Eso no solamente es la obediencia. La obediencia, la sujeción,
Es cuando tú te sujetas a los lineamientos que dice papá y mamá, o cuando tú quieres hacer algo, tú consultas a papá o mamá, le dices, papá, mira, quiero hacer esto, estoy pensando hacer aquello, ¿qué te parece? Porque considero que tu opinión es importante. Porque si tú me dices que no, así yo diga que sí, es no. Porque la autoridad que está sobre mi vida me dice que no. No sé si me dejo entender. ¿Amén? Aunque yo quiera hacer algo, pero si la autoridad que está sobre mi vida me dice que no, entonces yo me sujeto. Eso es sujeción, eso es obediencia. Si yo he hecho eso con mis padres y me he formado en esa manera de ser, va a ser mucho más fácil que en mi vida más grande, en mi vida en la iglesia, por ejemplo, en otros lugares, yo pueda hacer eso también. Y tenga esa capacidad de acercarme a una persona, a un pastor, y decirle, pastor, ¿sabes qué? Quiero un consejo. Quiero un consejo. Estoy pensando hacer esto. ¿Qué te parece? ¿No? Y si, vuelvo a repetir, papá, mamá no son creyentes o no tienen el conocimiento de ese tema, si la otra figura de autoridad que Dios ha puesto sobre mi vida, que es el pastor, me dice que sí o me dice que no, entonces es una buena forma de que yo puedo decir, ok, lo voy a hacer porque esta figura de autoridad sobre mi vida lo dice. Mira lo que dice Hebreos 13:17. Hebreos 13:17. ¿Lo encontramos? Amén. Muy bien. Hebreos 13:17 dice lo siguiente. Obedeced. ¿Qué dice? Obedeced. Lo mismo que decía con los padres, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Hijo, obedeced en el Señor a vuestros padres, ¿verdad? ¿Y ahora qué dice aquí también? Obedeced. Lo que Dios espera entonces, chicos, escúcheme por favor. Lo que Dios espera de ti en tu casa, con tus padres, ¿qué cosa es? Obediencia. Amén. Lo que Dios espera de ti en la iglesia, ¿qué cosa es? Obediencia. Obediencia. El mundo te va a decir, no, tú eres dueño de tu vida, haz lo que se te dé la gana. Tus padres no saben, son viejos, anticuados. Nadie tiene por qué decirte lo que tienes que hacer. Ya, eso es mentira. Eso está mal, porque si tú haces eso, te vas a equivocar. Me ha pasado a mí, le ha pasado a infinidad de jóvenes. Te vas a equivocar. La rebeldía, la desobediencia, nunca es buen camino, nunca. Si Dios demanda de ti, en tu hogar, en tu casa, si vives bajo papá, mamá, es obediencia. Obedece a tu padre, obedece a mamá, obedece a papá. No lo que yo quiero hacer, lo que papá y mamá me dicen. En la iglesia, ¿qué Dios espera? Obediencia. Igual, obediencia. Obedeced a vuestros padres, dice. Digo, a vuestros pastores. Y sujetaos a ellos. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. ¿Ve? ¿Por qué tengo que obedecer a papá y mamá? Porque es justo, porque si lo hago me va a ir bien, porque agrada a Dios. ¿Por qué tengo que obedecer a mis pastores? Uno, porque ellos cuidan de mí. Es decir, si tú vienes a pedirme un consejo, yo jamás te voy a aconsejar para tu mal. No te voy a aconsejar algo que te va a hacer mal. ¿Me entiendes? Voy a tratar en el Señor, con su palabra, de aconsejarte algo bueno para tu vida. No para tu mal. No para que te vaya mal, no para que te destruyas. No, para tu bien. ¿Por qué? Porque es mi tarea. Velar por ti, velar por tu alma. 2, porque los pastores van a dar cuentas de ti. Los pastores vamos a dar cuenta de las ovejas que cuidamos. 3, porque hacerlo de mala gana no ayuda a nadie, ¿no? Muchas veces los papás tienen que soportar a sus hijos, ¿no? A veces es fea esa palabra, pero es que a veces los hijos son terribles, no obedecen. No obedecen, se rebelan constantemente y es una lucha. Y es una lucha constante. Tú le preguntas, hermano, ¿cómo va con sus hijos? Ay, me dice, yo los amo, los quiero, pero todos los días tengo que estar luchando, batallando, porque no obedecen. No obedecen. Entonces, ponte a pensar también desde el punto de vista de papá y de mamá. O sea, ¿cómo se sentirá vivir con una persona que nunca obedece? ¿Cómo te sentirías tú? Porque recuerda, ojo y cuidado. La Biblia dice claramente, no te engañes.
Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso también va a cosechar. Si yo soy un hijo desobediente, malcriado, que constantemente le hago problemas y guerra a mi papá, a mi mamá, ¿qué crees que va a pasar mañana más adelante cuando yo tenga hijos? ¿Qué crees que va a pasar? Que me van a pagar con la misma moneda. Que ahí recién me voy a dar cuenta lo difícil que es lidiar con un hijo o una hija que nunca obedece. Es desgastante, desanima, desmotiva, llena de cólera, ¿no? Entonces, ponte a pensar también desde el otro punto de vista. Ponte a pensar también cómo se sentirá un pastor, ¿verdad? Cuyo hermano, cuya oveja, nunca obedece. O sea, le aconsejas una cosa y hace otra. Le dices, hermano, hermana, haga esto por favor. No lo hace. ¿Cómo se siente uno? Yo no soy tu papá, yo no te puedo agarrar a darte un tastazo. Y no puedo hacer eso. Papá tal vez sí, pero yo no. ¿Qué tengo que hacer? Nada. ¿Qué voy a hacer? ¿Me sentiré triste? ¿Me sentiré decepcionado? Seguramente que sí. Pero ¿qué dice la Biblia? ¿Cómo debería sentirme? ¿Cómo deberíamos sentirnos los pastores con los hermanos? Deberíamos sentirnos con alegría. Es decir, me debería sentir alegre de verte crecer, de verte progresar, de verte avanzar con un corazón obediente. ¿Verdad? Proverbios 11:14 dice, donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo. Mas en la multitud de consejeros hay sabiduría o hay seguridad. Nunca está de más, chicos, pedir consejo. Pedir consejo. Ay, me gusta una señorita. No hagas nada, primero pide consejo. Papá, mamá, ¿estará bien? Pastor, ¿qué te parece? No hagas nada todavía. La gran mayoría de personas, ¿sabes qué hacen? Hacen primero, se equivocan primero y después piden ayuda. No hagas eso. Antes de hacer algo que es importante para tu vida, no me vas a llamar, pastor, me pongo medias azules o verdes. No. O sea, cosas importantes en tu vida. ¿No? Conversa con papá y con mamá. Lo primero, con papá y con mamá. Segundo, si aún todavía no te queda claro, pide consejo a tu pastor. Pide consejo. Pide consejo. En la multitud de consejeros hay sabiduría. Y un corazón humilde, un corazón sujeto, un corazón obediente, no tiene problemas en pedir consejo. O sea, no te vas a hacer menos por pedir consejo. Y ahí se prueba tu obediencia, porque ¿qué pasa si tú dices, pastor, mira, por ejemplo, el caso más clásico, ¿ya? A mí me gusta esta chica, qué bonita, qué guapa, que me sonríe, no sé qué me ha visto. Y le preguntas a papá y mamá te dice, no, ¿sabes qué? No, me parece que no es el tiempo, no es correcto. Entonces tú vas a preguntarle al pastor, y el pastor también te dice lo mismo, no, ¿sabes qué? Hijo, no es el tiempo, no. Ahí está la prueba. ¿Vas a obedecer a pesar de que no quieres? ¿O vas a obedecer? ¿Verdad? Ahí está la prueba. Un corazón obediente va a decir, mira, yo quiero hacer A, pero las autoridades sobre mi vida me dicen B. Entonces yo voy a escoger el camino de la sabiduría, el camino de la obediencia. Voy por el camino B. Un corazón rebelde, un corazón desobediente, ¿qué va a hacer? No importa lo que diga la gente, yo hago A. Y vas a fracasar, vas a fallar. Obedece a tus padres, escucha a tu pastor y por último, ríndete a Dios. ¿Por qué? Porque al final, a veces los papás nos podemos equivocar. Es la verdad, no sabemos todo. A veces como padres nos podemos equivocar. Es más, te cuento, cuando tú llegues a ser padre también te vas a equivocar. Así es la vida. No somos Dios, no somos perfectos. ¿Podemos equivocarnos? Sí. No queremos equivocarnos con nuestros hijos, queremos hacerlo lo mejor posible, pero a veces nos equivocamos. Aún los pastores también nos podemos equivocar. ¿Sí, pastor? Sí, el pastor también se puede equivocar. Porque el pastor no es perfecto tampoco, es un ser humano. Y también se puede equivocar. Pero quien nunca se va a equivocar es Dios. Por eso, aunque Dios te manda, obedece a tus padres. Aunque Dios te manda, escucha a tu pastor, obedécele. Por sobre todo eso, ríndete a Dios. Entrégate al Señor. Que su palabra sea la ley para tu vida.
No lo que yo pienso, no lo que yo digo, no lo que yo hago, sino lo que Dios dice. A veces ha pasado que Dios ha llamado a un muchacho, a una señorita, y le ha dicho, yo quiero que tú me sirvas. Y papá y mamá se oponían. Decían, no, no es posible, no estoy de acuerdo. Pero este muchacho ha orado, ha pedido consejo, ha ayunado, y Dios le ha dicho, no, yo quiero que tú me sirvas. Entonces, ¿qué ha hecho ese muchacho? En esos casos, en los que papá, mamá se oponen a la voluntad de Dios, primero es la voluntad de Dios. Amén. Primero es la voluntad de Dios. Es decir, papá y mamá son autoridad en mi vida. Sí, claro que sí, pero no son Dios. ¿Un pastor es autoridad sobre tu vida? Sí, pero tampoco es Dios. El único que tiene autoridad absoluta sobre tu vida es Dios. Usted tiene que guardar eso en su corazón. Porque a veces podemos hacer caso solamente a lo que papá dice. Pero a veces me puedo equivocar como padre. O a veces puedo hacer caso solo a lo que mi pastor me dice. Pero el pastor también se puede equivocar. Entonces, ¿qué tienes que hacer tú? Sé sabio. Escucha a papá. Escucha a mamá. Pide consejo. Escucha a tu pastor. Ahora escucha a Dios. Ora. Pide la dirección de Dios. Dile, Señor, guíame. Señor, guíame. Yo no quiero desobedecer a papá y mamá. Yo no quiero desobedecer a nadie. Pero quiero obedecerte a ti, en primer lugar. ¿Qué es lo que tú quieres en mi vida? ¿Qué es lo que tú quieres hacer? Mira lo que dice la palabra, Proverbios 3, del 5 al 6. Fíate de Jehová de todo tu corazón. Es decir, confía. Confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en tus caminos y Él, ¿qué? Enderezará tus veredas. Queridos jóvenes, como pastor, te hablo como padre también, porque soy padre. Yo puedo querer lo mejor para mis hijas, como padre. Como pastor, yo puedo querer lo mejor para ti. Pero ¿sabes qué pasa? Yo no sé el futuro. Yo no lo conozco. No sé qué va a pasar mañana más adelante. Pero Dios sí sabe. Amén. Dios sí sabe. Él sí sabe el futuro. Él sí sabe lo que tú tienes que hacer. Él sí sabe a qué te vas a dedicar. Él sí sabe qué va a hacer de tu vida. Él sí sabe por dónde quiere que tú vayas. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Tengo que obedecer a mis padres? Sí. ¿Tengo que confiar en mis pastores? Sí. Pero por sobre todas las cosas, confía en el Señor con todo tu corazón. Y no te apoyes en tu propia sabiduría. Dice, reconócelo en todos tus caminos. ¿Qué significa esto? Señor, ¿qué trabajo quieres que yo trabaje? Señor, ¿qué estudio quieres que yo estudie? Señor, ¿con qué señorita tú quieres que yo me case? Señor, ¿con qué varón tú quieres que yo me case? Señor, ¿qué es lo que tú quieres que haga en mi vida? Eso es reconocer a Dios en todos tus caminos. No solamente Dios es para tenerlo acá en la iglesia nada más. No, es para que Él dirija tu vida entera. Entonces es bueno preguntarle al Señor. ¿Es bueno preguntarle a mis padres? Sí. Papá, ¿qué será bueno estudiar? Papá, ¿qué será bueno trabajar? Sí. Es bueno pedir consejo adicional. Pastor, hermanos, ¿qué será bueno estudiar? ¿Qué será bueno trabajar? Pero por sobre todas las cosas, Señor, ¿en qué tú quieres que yo me dedique? ¿A qué tú quieres que yo dedique mi vida? ¿Cuál es el camino que tengo que seguir? Guíame, dame sabiduría. La Biblia dice que el que se ve falto de sabiduría, pídale a Dios. Porque Él da a todos abundantemente y sin reproche. Entonces es una buena idea reconocer al Señor en todos nuestros caminos. Porque si le reconocemos en todos nuestros caminos, dice, Él enderezará nuestras veredas. Él nos va a guiar. Él ha prometido guiarnos. Termino con esto. Un buen ejemplo de esto que te acabo de decir es el apóstol Pablo, por ejemplo. El apóstol Pablo era un hombre que como buen judío nació en una familia judía de hebreos, sujeto a sus padres. Luego fue sujeto a su maestro Gamaliel, que le enseñó la palabra de Dios. Luego se convirtió al Señor y siendo cristiano se sujetó a los hermanos, se sujetó a los apóstoles, se sujetó a su iglesia.
¿Ve? Entonces es un hombre obediente, un hombre sujeto y por sobre todas las cosas un hombre que buscaba la dirección de Dios. Y llegó a hacer grandes cosas. Vuelvo a repetir, como padre, como pastor, podemos querer lo mejor para tu vida, pero quien sabe lo mejor de lo mejor para tu vida es Dios. Ríndete a Él. Amén. Ríndete a Él. Obedécele. ¿Qué dice la palabra? Obedece a papá y a mamá. No dejes de congregarte. Entonces ven todo, ven los sábados, ven los domingos, lee la palabra, ora. Ahí estás reconociendo a Dios. Estás diciéndole, Señor, yo quiero que tú dirijas mi vida. Yo quiero que tú dirijas mi vida. Yo quiero que seas tú quien abra las puertas por donde tú quieres que yo vaya. Yo quiero que seas tú quien cierre las puertas por donde tú no quieres que yo vaya. Yo no quiero tomar solo mi propia decisión basada en lo que yo pienso o lo que otros me dicen. Yo quiero hacer lo que tú quieres. No hay nada mejor que hacer la voluntad de Dios. Porque su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Así que estás en la edad precisa y preciosa para que Dios haga grandes cosas en tu vida. Así que obedece a papá y a mamá, sujétate a ellos, escucha a tus pastores, pero sobre todo rinde tu corazón a Dios. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor. En esta noche, Señor, reconocemos que todos estamos necesitados de ti. Te pedimos perdón, Señor, si hemos desarrollado un corazón desobediente. Si tenemos un corazón, Señor, que nos cuesta obedecer. Sea papá, sea mamá, sea, Señor, a un profesor, al pastor, alguna autoridad que hayas puesto sobre nuestras vidas. Perdónanos, Señor. Reconocemos que la desobediencia es pecado, que no te agrada, que trae maldición. Ayuda a formar un corazón obediente desde temprana edad. Mira estos jóvenes, Señor. Mira estas vidas. Desarrolla en ellos corazones obedientes, sujetos, sumisos a sus padres, a sus pastores, pero sobre todo a ti. Que ellos puedan, Señor, reconocerte en cada camino de sus vidas. En su aspecto emocional, sentimental, en sus estudios, en su trabajo futuros, en su familia futura. En cada decisión que tomen, Señor, ellos puedan reconocerte a ti, para que tú endereces sus caminos, para que tú les bendigas y para que tú obres a través de ellos. Te pedimos todo esto, Señor, y si hay algún joven aquí, Señor, que aún no te conoce personalmente como Señor y Salvador, Dios mío, que pueda poner su esperanza en Cristo Jesús, el hombre perfecto, quien siendo Dios, aún así se sujetó a sus padres, se sujetó a la ley para morir por nosotros, para darnos la libertad. No libertad para hacer lo que cada uno quiere, no, libertad para correr hacia ti y rendirnos ante ti. Ayúdanos a rendirnos de corazón, Señor, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.